La entrevista con Raúl Valladares. 23 pacientes hospitalizados en triaje de San Pedro Sula. Imparable el contagio de niños y mujeres embarazadas por COVID pese a vacunación. 1.200 personas de municipios de Cortés ingresados del 29 de agosto al 4 de septiembre. 400 de ellos fallecieron a causa del mortal virus que surgió a finales del 2019 en Wuhan, China. El gremio médico implora a la ciudadanía aplicarse cualquier vacuna que le provean, a reforzar medidas de bioseguridad, no exponerse y ni a sus hijos en lugares públicos. Honduras anuncia estrictas medidas de bioseguridad para presentar el partido de fútbol entre Honduras y Estados Unidos. Coordinadores de triaje señalan que la conducta de la población sigue siendo el mismo. No se vacunan y se presentan en estado crítico. Todos los escenarios de nuestra realidad reflejan la grave crisis sanitaria que persiste a 18 meses de emergencia sanitaria a pesar del avance de la vacunación en el país. En el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, como en los demás centros asistenciales en la capital, la crisis galopa en las unidades de cuidados intensivos que permanecen totalmente ocupadas, al igual que en otras salas donde escasean los cupos y crece la falta de tocilizumab, el fármaco que salva vidas. Mientras tanto, los galenos advierten un repunte de contagios coincidentes con el avance de la campaña política, torneos de fútbol y la dinámica turística del feriado de la Semana Morazánica. Microbiólogos como Miriam Aguilera estiman que con las 4 variantes que circulan se crean condiciones en las que las personas se agravan y mueren más rápidamente si 2 de esas mutaciones penetran el organismo en una mezcla fatal, por lo que la población debe recapacitar y guardar las medidas de bioseguridad. Jesús Morán, secretario de la Asociación de Funerarias, de igual forma advierte que en la primera semana de septiembre reportan 318 entierros de personas por causa del COVID-19. Solo en el hospital móvil se reportaron 16 decesos y 40 fallecimientos más en otros 3 hospitales de la ciudad en menos de 72 horas, acotó. A esta fecha, el país acumulaba 346.134 contagios y 9.081 fallecidos en casi 18 meses de la pandemia. Entre las víctimas figuran 91 embarazadas y varios bebés fallecidos a causa del virus y la falta de la vacuna. La más reciente sucedió en el Hospital del Sur en Choluteca. Todo lo anterior se agrava por los fenómenos climáticos ETA y IOTA. Sin embargo, un vistazo al planeta solo confirma el desaliento refrescado en el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, los casos alcanzaron una meseta en el mundo con un nivel de intensidad bastante alto, registrándose cada semana entre 4,4 y 4,5 millones de casos, cifras que evidentemente están por debajo de los niveles reales. Cada semana en el mundo se registran entre 67.000 y 68.000 muertes y se está observando un crecimiento de los casos de contagio por coronavirus y de muertes asociadas a esta enfermedad en América del Sur y América del Norte, informó este martes María Van Kerkhove, la epidemióloga jefe de la OMS. La paciencia es un árbol de nariz amarga, pero de frutos muy dulces, reza un proverbio persa. En una receta dura y sana para el indolente o el que niega la pandemia adquiera conciencia que los hábitos de salud son la mejor barrera de coexistencia ante el contagio y decenas de muertes diarias a causa del SARS-CoV-2, el Leviatán del siglo XXI. Con nosotros, si en algún momento va a salir de la casa, sintonícenos, por favor, en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.3 en FM Choluteca, 93.5 en la zona central del país.
Gracias. La gente se sigue muriendo del COVID, pero los hondureños no entendemos. Hoy hay partido, la Mara va a ir a chupar, se va a poner ahí cerca y la gente no entiende que el COVID sigue. Hoy voy a platicar yo con un amigo personal mío desde hace muchos años, desde que estábamos en el Instituto Salesiano San Miguel, desde que jugábamos en los campos de la Federación, que hoy es el Complejo Deportivo José Simón Ascona, la Vía Olímpica, como la conocemos aquí en Tegucigalpa. Y es uno de los mejores médicos, es exministro también de Salud Pública. Está conmigo el doctor Carlos Aguilar. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Raúl, por esta invitación. Y bueno, con esa introducción no puedo menos que sentir mucha nostalgia. Y a propósito, hacía relación entre ese partido de fútbol de la selección y bueno, nuestros recuerdos de infancia del fútbol, que cómo ha cambiado la vida, Raúl, y cómo ha cambiado para el pueblo hondureño. Este evento deportivo de hoy, asociado también a otras situaciones de la vida nacional, las concentraciones políticas, estamos ya en la recta final de estas elecciones y seguramente habrá una relación directa entre el número de casos de personas que se van a infectar desafortunadamente, personas que pueden llegar a fallecer y lógicamente esta temática tan compleja como es la vacunación en el país, como parte fundamental, quizás la única tabla de salvación que tiene la población hondureña para evitar morir por el COVID-19 y las alarmantes cifras que hemos escuchado recientemente de parte de las autoridades de salud, donde se prevé que septiembre probablemente está siendo ya y será un mes con una alta tasa de mortalidad que debe llamarnos a la reflexión sobre qué medidas se deben de tomar para minimizar de manera efectiva que más compatriotas sigan falleciendo por COVID. Bienvenido al doctor Carlos Aguilar. También le doy la bienvenida al doctor Oscar Sánchez, es el presidente del Colegio Médico Capítulo Zona Norte del país. También es un ginecólogo del Hospital Mario Catarino Rivas. Doctor Sánchez, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un placer. Gracias por la invitación. Y compartir con el doctor Carlos Aguilar, pues también es un grato placer y honor. Gracias por la invitación. Efectivamente, como ya lo dieron la introducción, lamentablemente tenemos que ser realistas y no podemos ocultarnos en mucha desinformación en relación a cómo ha estado siendo manejada esta pandemia. A lo largo de todo, desde el inicio, el gobierno ha sido indolente en muchos aspectos, ha sido muy lento en tomar decisiones y obviamente las cifras que tenemos en este momento pues son de alta preocupación y sobre todo lo que más nos preocupa es la irresponsabilidad de la ciudadanía, el relajamiento en que hemos caído y sobre todo la anuencia de mucha gente a no vacunarse, sabiendo que esta es, como bien lo mencionó el doctor Aguilar, es la tabla de salvación que tenemos para disminuir el riesgo de caer en una condición grave y que pueda cobrar la vida de cualquier persona que se contagie. Gracias al doctor Oscar Sánchez. Vamos a hablar a lo largo. La gente no hace caso y las mujeres embarazadas, bueno, yo no soy médico ni nada que ver. Mi hermana es médico, mi cuñado cirujano ya murió, Cachela, Tavo. Pero aquí tengo dos médicos para que nos orienten, y en especial a las mujeres embarazadas, que si estos señores dicen, yo les voy a decir algo. Mire, doctor, yo soy amigo de Carlos desde que somos hipotes. Este Carlos siempre ha tenido su modo, pero es un buen médico. En la pandemia yo le dije a Marlon Brevé, que es amigo de nuestro también, mira, Carlos Aguilar hay que aguantarlo, le digo, no es que es buen médico. tenemos que aguantarlo, le digo. Pero de hecho, Edras Amado López, mi amigo, a quien saludo, se enfermó de COVID. Y un día hablé con Celín, el hijo,
y le dije, llama a Carlos Aguilar. Y no porque está, bueno, a mí, yo digo la verdad, pues el hombre sabe. Entonces, y usted es un médico también, son personas que ejercen, pero los hondureños tenemos que hacer caso. ¿Cómo ha evolucionado esta pandemia, Carlos? Se habla de la no sé qué, de la Delta, pero la gente no entiende eso. Explícanos, por favor, y también el doctor Sánchez, ¿qué es lo que está pasando? Claro que sí. Aprovecho también para saludar al doctor Sánchez a la distancia en San Pedro Sula, un destacado colega con un enorme liderazgo en el gremio. Y bueno, reconocer también que Cortés se está y sigue constituyéndose como el epicentro de la pandemia en el país por muchas razones. Pero quisiera referirme a esa situación o esa visión que debemos de tener y de analizar y reflexionar sobre qué está sucediendo en el país. Creo que Honduras, al igual que muchos países del área centroamericana, han ido evolucionando o dirigiéndose hacia fluctuaciones interesantes, importantes, de las denominadas oleadas, que en nuestro país nunca hemos tenido una precisión de las mismas por varias razones. Una de ellas, la más importante, es la falta de información creíble. No tenemos una logística, una capacidad diagnóstica de laboratorios que nos permita poder precisar con datos fidedignos, los denominados datos buenos, para saber exactamente cuántas personas se infectan, cuántas personas fallecen con mayor precisión. Pero no cabe duda que la presencia de las denominadas variantes de la cepa del COVID-19 han hecho que el perfil del paciente que empezamos a ver en los primeros meses del año pasado, inclusive de este año, se haya ido moviendo de pacientes en edad ya avanzada, como el caso de nuestro común amigo Esdras Amado López, y otras personas de mayor edad que ahora hemos visto que son personas más jóvenes las que se enferman. Y hacías mención en relación a las embarazadas y desafortunadamente también esta población que al comienzo no teníamos o no le prestábamos tanta atención como lo estamos haciendo ahora, se ha constituido también en una población que se está viendo altamente afectada, altamente vulnerable, al igual que niños y personas realmente más jóvenes. En general yo pienso que el manejo de la pandemia, para hacer una combinación entre la situación del país, ha tenido decisiones acertadas y decisiones realmente desastrosas que han pasado factura al pueblo hondureño, y pienso que es imposible hablar de la situación del COVID sin hablar de las estrategias que las autoridades implementaron y siguen implementando en el manejo de la pandemia. En términos generales, entonces, creo que Honduras sigue siendo un país con una tasa acelerada de contagios, con una estructura hospitalaria que no termina de dar el espacio suficiente para atender de manera adecuada a sus pacientes. Seguimos teniendo tasas de vacunación todavía muy bajas. Una gran cantidad de población en nuestro país no tiene todavía ni siquiera una dosis, mucho menos su esquema de vacunación completa. Sin embargo, creo yo que las personas que lograron completar sus 2 dosis de vacunas, estas personas, y lo he estado viendo en nuestra práctica diaria, aun y cuando muchas de ellas se infectan o presentan una infección por COVID-19, la enorme mayoría no se complica, no llega al hospital, se queda en casa, lo cual es una extraordinaria noticia y debería ser entonces una razón para motivar a la gente a que acuda a vacunarse, y debo de reconocer que no me parece una actitud del todo cierta. Ahora, trasladarle la culpa al pueblo hondureño que no está vacunada porque no quiere vacunarse, eso no es cierto. La falta de acceso a los centros de vacunación ha hecho que miles de personas aún no se hayan vacunado. De tal manera que tiene que haber, me parece, una combinación entre una estrategia racional, una estrategia
podemos decir, amigable con la gente para facilitarle la aplicación de la vacuna y desde luego una campaña sostenida de promoción de la salud que fundamentalmente es la esencia de todos los procesos de salud pública, es decir, el impulso de estas ideas comunitarias de que si yo me vacuno, la gente a mi alrededor se va a beneficiar. Entonces, es una combinación de factores que tienen que impulsarse de manera global e integral. Bien, en el norte del país, donde por cierto les agradezco a la gente, tenemos muchísima audiencia, el departamento Cortés es el lugar donde hay más COVID. Doctor Oscar Sánchez, aconseje a la gente, por favor, porque la gente no hacemos caso. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál es la situación del COVID y la Delta y todo esto? Pero expliquémosle de manera así que la gente entienda de que tiene que cuidar porque ahí no se muere. Poneme el dato, Gary, que me dijiste. Ahí está, ¿ves? El gobierno dice que hay 9.179 muertos. Imagínense, hay casi 10.000 muertos con los datos del gobierno. Los de la funeraria dicen que hay 20.000 muertos. Nuevos fallecidos 98, este es el último dato. Total confirmados 347.511 de la pandemia y nuevos casos 1.377. Y eso es lo que el gobierno puede recoger. Y el gobierno ya dice que hay 9.179 muertos. Los de las funerarias y los morgueros dicen que hay 20.000 muertos. Doctor Oscar Sánchez, por favor. Sí, licenciado, mire, haciendo una recapitulación de esto y de lo que está pasando no solo en el departamento de Cortés particularmente, sino que todo lo que está llevándose a cabo como estrategia actual en la pandemia, tenemos que mencionar algo muy interesante y es la falta de diagnóstico. Mire, y lo vemos aquí en los hospitales públicos, principalmente en el Mario Catarino Rivas y donde yo laboro, donde aún estamos haciendo pruebas rápidas para evaluar los pacientes, para que ingresen a quirófano o para que sean hospitalizados. Y estamos viendo algo muy especial, y es que tenemos muchos pacientes con síntomas sospechosos, con pruebas rápidas negativas, pero tenemos pacientes con antígeno positivo y incluso pacientes con sospecha, antígeno negativo y PCR positiva. Y esto es obviamente el comportamiento que estamos teniendo actualmente, y esto es por las variantes que tenemos en el país, variantes que desde quizás octubre, noviembre del año pasado ya sabíamos que existían, salvo que no había nada oficial, no habían estudios que lo demostraran hasta hace una semana que ya el gobierno oficialmente tenemos Delta en el país. Obviamente habían otras variantes, pero la de más cuidado ha sido la Delta. Y todo esto pues contribuye a estos números, a estas estadísticas que realmente no se apegan a la realidad nuestra, a la realidad nacional. Y eso es lo que nos preocupa aún más, porque estos números es con lo que actúa el gobierno. Y obviamente en la campaña de vacunación, en este momento, y el doctor Aguilar lo conoce perfectamente bien, el programa ampliado de inmunizaciones ha sido un programa insigne en el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, creo yo que está siendo muy manipulado lastimosamente en este momento por cuestiones hasta políticas, porque el programa era un programa blindado. Recordemos que la adquisición de vacunas en el país históricamente había sido a través del fondo rotatorio del PAI. Y todo esto pues ha sido trastocado por una necesidad, por una emergencia. Sin embargo, creo yo que el país debe volver a sus raíces. Y algo que mencionaba el doctor Aguilar, mire, creo yo que el país, cuando inició las campañas de vacunación en embarazadas, en los niños, que esa era la población meta, y ha sido la población meta, creo yo que debe de volver a esas raíces.
Recuerdo yo perfectamente en los tiempos de estudiante, en los primeros años como médico general, que las campañas de vacunación eran a los barrios, a las colonias, en los municipios, en las aldeas. El personal de salud salía a buscar a la población, iba a los centros educativos, iba a las casas a vacunar. Y creo yo que es ahí donde debemos de volver otra vez el programa a retomar esta situación. Y esto debe de ser una estrategia que debe de cambiar, porque creo yo que el gobierno está orientando de manera equivocada, como bien lo dijo el doctor, en algún momento acertadas, pero en muchas de manera equivocada. Y creo yo que la población debe de reflexionar, debe de ser consciente que aquí hay mucha corresponsabilidad de todos, porque debemos de seguir las medidas de bioseguridad y sobre todo buscar vacunarnos. Como bien lo mencionó el doctor, la vacuna reduce altamente la posibilidad de llegar a una unidad de cuidados intensivos, de ser hospitalizado y caer en una condición de gravedad. Y esto sumado a que la situación de cómo debe de afrontar la población esto. Mire, los partidos de fútbol, las campañas políticas, los feriados, viene el feriado morazánico, va a ser esto terrible, porque va a salir la gente de una manera indiscriminada a los centros recreativos y la aglomeración de personas va a ser tanta que obviamente el alto contagio y las personas que no están vacunadas o que solo tienen una dosis, que es la mayoría, si ustedes ven los números, menos del 40% tiene la segunda dosis y apenas 2 millones alcanzan de los 4 millones, un poco más de los 2 millones tienen la primera dosis. Y creo yo que esto debe llamarnos a la reflexión y este es un llamado a la población para que asista y busque la vacuna. Y en este caso creo yo que el gobierno debe buscar a las personas vacunarse y no la persona buscar la vacuna. Bueno, pero también, doctor, yo estoy de acuerdo con usted que el gobierno debe buscar, pero bueno, yo padezco el pecho, y aquí está Carlos que me ayuda siempre. A mí me pega gripe y dejo venir aquí 15 días. Entonces yo pensé, uy, me pegué el COVID y me muero, dije. Y yo busqué irme a vacunar, lejos. Y me costó dinero. Y la gente aquí se puede vacunar gratis y no hace caso, Carlos. Sí, yo creo que efectivamente todavía hay un sector de la población que no cree o no tiene el temor suficiente como para ir a vacunarse. Un factor que no podemos dejar pasar porque sonó mucho en los medios es los llamados de algunos líderes, en este caso líderes religiosos, a no vacunarse, que me pareció también una situación extrema y por eso pienso que la promoción de la salud te cuento, el doctor sigue siendo algo importante. Perdón que te interrumpa. Sí. El pastor Mario Tomás Barahona, el primero que le dijo que no se iba a vacunar y que no creía en eso, fue a mí aquí. Y yo, pastor, porque es un gran tipo, lamento la pérdida de su vida, mis condolencias a su familia, pero el pastor no creía. Raúl, y supongamos también que muchas personas seguidores del pastor o que acuden a iglesias evangélicas o católicas, porque también hace unos meses recuerdo, miramos un video ahí de un sacerdote arrebatándole el cubreboca a una señora en una reunión ahí. Realmente es difícil poder comprender cómo hay personas que se resisten a vacunarse, a creer que la vacuna realmente puede salvar su vida. Sigo pensando que son la minoría. Yo creo que la mayor parte de la población hondureña añora estar vacunada, tener completada su esquema de vacunación, las 2 dosis, y pienso por eso que debe de generarse estrategias diferentes. Coincido con el doctor Sánchez que tenemos que acercar más el proceso de vacunación a la población. El programa ampliado de inmunizaciones, tal como él lo decía,
es un departamento o una sección de la Secretaría de Salud con una amplísima trayectoria y experiencia en eso. Pero ahora tenemos que hacer cosas diferentes, porque hemos visto cómo antes los procesos de vacunación, por ejemplo en la población infantil, son casi que rutinarias y no creo que haya gente que no vacune a sus hijos todavía. En este caso, la población adulta, muchas de ellas no tienen esas posibilidades. El sistema de salud de Honduras, una de sus grandes debilidades es precisamente la discriminación por el lugar de origen, por la geografía, por el lugar donde residen. Por eso hay todavía cientos de miles de personas, sobre todo en las áreas rurales y aún áreas colindantes a los grandes centros urbanos, que no han accedido a la vacuna. Y es ahí donde creo yo que la Secretaría de Salud debe de acelerar, cambiar e innovar para que las vacunas lleguen a la gente. Otros países, desde luego, con las diferencias del caso, vacunan prácticamente en todos los lugares donde hay concentración de personas, aeropuertos, centros comerciales, farmacias, estadios, estacionamientos. Yo creo que Honduras probablemente no tiene esa capacidad. Bueno, de hecho no hay ni suficientes vacunas, pero pienso que debe de buscarse ese equilibrio para tratar de acercar las vacunas a la población. Alguien puede decir que esto es un asistencialismo extremo, pero en estas circunstancias en las que estamos, mientras más personas hayan vacunadas, mientras más rápido alcancemos la cifra que según los expertos puede ayudarnos a empezar a disminuir el número de contagios y sobre todo de personas fallecidas, vamos a lograr entonces que por fin los hospitales empiecen a disminuir el número de pacientes que se hospitalizan, lógicamente disminuir el número de personas que fallezcan. Esta última semana, de acuerdo a los datos que hemos escuchado, el departamento de Cortés sigue arrojando desafortunadamente cifras muy altas de personas que han fallecido y otros departamentos también. Y creemos entonces con estos datos que probablemente septiembre va a ser un mes complicado. Por eso, ahora más que nunca es importante decirle a las personas que esas medidas de bioseguridad que se han repetido hasta la saciedad se mantengan, que no nos confiemos. Creo que justamente eso, el exceso de confianza, a veces estamos en reuniones, todo el mundo dice estamos vacunados, la gente se quita el cubreboca y no hay distanciamiento y empiezan a surgir casos. Hay innumerables historias sobre esto y por eso es importante no confiarse. Creo que lo que le ha sucedido a otros países con altas tasas de vacunación y que aún así tienen estos brotes ha sido precisamente por eso. Uno no entiende, Raúl, tú que ves los videos de los partidos de fútbol, como en lugares, el mismo El Salvador, recientemente ver ese estadio con miles de personas sin cubreboca, uno creería que algo va a pasar ahí, resulta que aquí cerca en El Salvador ellos tienen tasas de vacunación sumamente altas en comparación con Honduras y eso permite entonces algún grado de libertad que pienso que Honduras está todavía muy lejos de poderse dar ese lujo. Bien, voy al norte con el doctor Oscar Sánchez. A Carlos, a mí me gusta el fútbol. No me fui para San Pedro porque César me hubiera ayudado a conseguir una entrada. Pero yo soy miedoso del COVID. Yo salgo de aquí, paso encerrado. Bueno, ni a la oficina vengo. Ahí paso encerrado en una oficina que tengo en el edificio Continental. Porque la verdad me da miedo, porque yo padezco del pecho. Y ya me puse las vacunas. Doctor, hoy, y lo que Carlos dice, yo cuando vi a esa gente en El Salvador, estaba viéndolo con el director de HRN, ahora Juan Carlos Barahona. Mira qué montón de gente, oíme, le digo yo, y el Estadio Olímpico así va a estar. Y nosotros somos un país extremadamente pobre, que no hay hospitales, no hay triajes, las vacunas van, creo que el gobierno ha hecho algún esfuerzo, pero no se ha vacunado la gente. Pero en la mara,
va al estadio. A chupar, a gritar y a estar uno encima de otro. Y si le ganamos a los Estados Unidos es peor la cosa. Doctor, ¿qué piensa de eso? ¿Y qué le aconseja a la gente también? Licenciado Raúl, fíjese que antes de responderle su pregunta y siguiendo la línea del comentario del doctor Aguilar, fíjese que tenemos también que tomar en cuenta dos aspectos, sobre todo aquí en San Pedro Sula. Me gustaría saber la opinión del doctor Aguilar allá en Tegucigalpa. Mire, dos cosas. Fíjese que tenemos un enemigo silencioso y esa es la antivacuna, la persona antivacuna. De hecho, incluso la misma doctora Suyapa Figueroa hizo en su momento un llamado a los médicos, que también tenemos médicos, y eso no lo podemos ocultar, que no le ayudan a la población a hacer estas recomendaciones de que la población debe de asistir a vacunarse. Creo yo que esta situación debemos de combatirla y este es un llamado a mis colegas. Doctor, solo déme un momento para que la gente también interactúe. Desde San Pedro Sula está David Sáenz. Don David, buenos días. Lo escuchan los médicos. Raúl, buenos días. Gracias por la oportunidad y a sus médicos también que están ahí en línea. Fíjese que yo quiero referirme que aquí se habla de la vacunación, el gobierno tiene doble discurso porque lo que dice no lo que hace. Ahora, o serán los que están abajo. Yo, en lo personal, fuimos con mi esposa 3 veces a diferentes, 3 veces fueron más. ¿Qué costó que la vacunaran? Primero me dijeron que no había vacunas, segundo que solo eran para las embarazadas, había una fila de como 100 carros adelante de mí, todos nos fuimos. Molesto me fui porque madrugué y todo eso. Aquí cuesta que vacunen. Mire, si un perro llega a vacunarlo, que lo vacunen. Porque el que llega tiene que darle prioridad, quiere vacunarse. Pero aquí es increíble, las restricciones burocráticas que pone la gente de salud, no hay información porque no sabían qué vacuna iban a ponerse. Entonces, mi esposa no quería la AstraZeneca, pero se la puso al final, pues yo le dije aprovechó la oportunidad. Mire, es increíble, tienen que tener una mejor estrategia para vacunar, y si están saliendo a las colonias, excelente, yo lo felicito, porque escuché al doctor Cosenza que lo van a hacer en Chamelecón, aquí en San Pedro Sula. Amigos, gracias por la oportunidad, buen día, muy amable. Gracias, doctor Sánchez. Sí, como le decía, hay que combatir la situación antivacuna y obviamente en una teoría, aquí por lo menos, es que la situación, como lo mencionó el televidente, si bien es cierto, la campaña de vacunación, las estrategias que está siguiendo el programa aquí en San Pedro Sula, créanme, han sido arduas. Yo he sido testigo de cómo está la campaña de vacunación aquí. Obviamente, y lastimosamente hay que decirlo, y es una realidad, las decisiones no las toma el programa ampliado aquí en San Pedro Sula directamente. Las directrices vienen desde Tegucigalpa y las decisiones del número, cómo, cuándo, cómo se va a vacunar vienen de Tegucigalpa y de las autoridades centrales. Y aquí solo les toca acatar las disposiciones a pesar de que haya una conducta. Mire, le voy a dar el ejemplo y esto no lo podemos ocultar. Mire, las autoridades locales aquí en San Pedro Sula, hace 3 semanas, a petición de la delegación del Colegio Médico, acompañado de la Asociación Pediátrica Capítulo Norte, estuvimos insistiendo y enviando cruce de notas solicitando la vacuna, por ejemplo, a los mayores de 12 años. Particularmente el doctor Cosenza y la doctora Villatoro, muy anuentes, dijeron que sí, que iban a vacunar, pero resulta que en Tegucigalpa les dijeron que no, que todavía no vacunaran a esta población. Y esas son las decisiones que uno lamenta, unas situaciones terribles que uno se entera y no puede ser posible que pasen esas cosas. Por eso le menciono que aquí hacen mucho con poco. Y eso es algo, y eso es una realidad que no la podemos ocultar aquí en el departamento de Cortés. Y obviamente, siguiendo la línea, mire, licenciado, todo esto que está pasando en este momento con la pandemia, los centros de vacunación, que creo yo que deben de movilizarse a otros sectores, no solo los sectores que tienen, porque mire, aquí hay que tomar en cuenta la movilización de las personas. Hay lugares de vacunación que no son
accesibles a toda la población, dado que no hay transporte urbano en esa zona, por ejemplo. Ahí solo puede llegar usted en vehículo. Entonces, hay que cambiar un poco esto, hay que llegar más cerca de la población. Y otro aspecto que hemos estado viendo aquí en Cortés, por ejemplo, es el relajamiento de la empresa privada. Usted va a centros comerciales, a centros de abastecimiento, donde ya las medidas, el ingreso ya no es tan controlado como lo hubo al principio de la pandemia, cuando se reaperturó todo nuevamente después del aislamiento social que hubo en el país. Ya no estamos en esa situación. Y eso también es un llamado a la empresa privada para que retome las medidas de bioseguridad. Mire, como usted lo mencionaba, mire, nos preocupa mucho lo que va a pasar en el estadio el día de hoy. Ojalá que la selección gane. Honduras es un país muy futbolero, muy apasionado del fútbol. Somos apasionados. Y creo yo que debemos de ser responsables. Creo yo que, no sé, al final, si aceptaron o no la petición de que solo se dejara ingresar las personas que estuvieran vacunadas. Pero al final creo yo que la decisión no fue esa. Lamentamos profundamente si eso no va a ser de esa manera, pero creo yo que deben de tomar medidas enérgicas en cuanto a las medidas de bioseguridad al ingreso, no solo de los estadios, sino de que cualquier establecimiento o local donde vaya a haber un número mayor de población. Mire, recuerde, la mesa multisectorial, SINAJER, han hecho comunicados y todavía siguen vigentes, pero no los cumplen. No hay seguimiento, no hay observancia de parte de las autoridades, supervisión de parte de las autoridades a los centros donde asisten personas a divertirse, a departir, donde ese comunicado decía que tenían que tener el 50% de su aforo. No es cierto, no existe eso. Usted va a establecimientos y están llenos. El parque vehicular enfrente de esos lugares no hay ni dónde estacionarse. Entonces, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para poder cuidar y tratar de mitigar tanto a través de la vacunación como las medidas de bioseguridad juntas pueden reducir la posibilidad de que caigamos en una condición grave con la COVID-19. Bien, voy a ir a una pausa. Lamento que se cortó la llamada de don Miguel Chávez, que se estaba comunicando con nosotros desde Choloma. Vamos a una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Don Miguel Chávez en Choloma. Don Miguel, buenos días. Saludos. Quiere que estaba escuchando al que me antecedió en el uso de la línea telefónica, que habló de un doble discurso. Yo quiero decirle que esto no va a terminar mientras no seamos congruentes con las políticas y la aplicación de las ordenanzas. Mientras SINAJER dice que el uso de la mascarilla es obligatorio, en las unidades de transporte público usted va a encontrar que probablemente el 50% de las personas que van ahí llevan mascarilla o llevan algún tipo de protección, el otro 50% no. ¿Cuánta gente mueve en las unidades de transporte público? Son miles al día. Entonces, ese es un caldo de cultivo. Nunca se va a terminar esto si no se aplica una sanción a esta gente que se sube a los buses o a los mismos buceros o los motoristas y los ayudantes que tampoco andan mascarilla, para evitar de que esta gente sigan transportando el virus por todos lados. Porque vuelvo a decirle, no importa si nos vacunamos. Por ejemplo, yo ya tengo completa mi vacunación. Sin embargo, cuando salgo a la calle yo veo que hay tiendas donde nadie tiene mascarilla, que hay buses, que hay de todo, donde nadie usa la mascarilla. Entonces, justamente para eso está la autoridad, pues, para poder poner orden en eso. El día que paren una unidad de transporte y le bajen todos los pasajeros que van ahí sin mascarilla y les pongan una multa, ese día se termina esa fregadera de que va gente sin mascarilla. Al principio de esto, que abrieron el transporte público de nuevo, se respetó eso. Pero ya ahora
sencillamente ya no existe. Y SINAGER sigue insistiendo con que el uso de la mascarilla es obligatorio y todo lo demás. No sirve de nada que en Tegucigalpa que estén diciendo que el uso de la mascarilla es obligatorio. Sí, a los hondureños que le encanta que lo anden con un látigo, no se le aplica la sanción por no hacer uso de una ordenanza que nos proteja a todos. Esa es mi opinión, Raúl. Muchas gracias. Un saludo a los médicos que están ahí. Gracias, Miguel. Don Miguel Chávez. Con nosotros, Carlos. Lo que él apuntaba, este televidente, ha dicho toda la verdad. Ha existido, no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás, esa falta de adherencia a las recomendaciones. Y lo podemos ver, él hablaba del transporte público, que creo yo es uno de los espacios, de las actividades que miles y miles de hondureños todos los días utilizan el transporte público, y estoy seguro que debe ser indudablemente un foco importante de transmisibilidad del virus, y por eso será muy difícil entonces también que logremos esa anhelada meseta y empezar a disminuir el número de casos. Y si esto lo traspolamos a otros espacios, él muy bien decía, en los centros comerciales, pero incluso en lugares más pequeños, como en las pulperías, como en los pequeños mercaditos, uno ve gente, una gran cantidad de personas que están llegando a estos lugares no llevan cubreboca. No hay manera en que la autoridad en estos lugares pueda ejercer algún tipo de control. De por sí, la institucionalidad en Honduras, pues sabemos las enormes deficiencias que tiene, mucho más pensar que existirá algún grado de acción punible contra los transportistas, contra los dueños de comercios. Pienso que esto no va a suceder, y es ahí entonces donde la conciencia de cada uno de nosotros juega un papel muy importante. Por eso, indudablemente, esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con nuestro entorno familiar, laboral, se vuelve trascendental. Hay otro tipo de actividades que efectivamente, en relación a SINAGER, han sido muy cuestionadas y que todavía pues siguen siendo objeto de debate. El caso de las instituciones educativas. Estamos ya viendo algunas escuelas públicas y privadas que están implementando la presencia de los estudiantes en las aulas escolares, en las universidades. No sé si en las universidades privadas, a propósito, Raúl, de Unitec y el doctor Brevé, que sería interesante saber qué están haciendo las universidades privadas. Bueno, tienen una vez a la semana van los hipotes, un pequeño grupo a clase presencial. Entonces, este tipo de actividades que creo yo que tienen que darse en el momento apropiado, es decir, cuando la mayoría, por no decir la totalidad de los estudiantes y los docentes estén vacunados, eso mismo debería suceder en estos espacios. Ese evento deportivo del día de hoy en San Pedro Sula será una muestra evidente del grado de responsabilidad que tendrán no solo los aficionados que acudan, sino las autoridades en permitir o no sé qué regulación irán a tener finalmente las recomendaciones sobre la cantidad de personas que pueden estar, pero coincido con Raúl y con todas las personas que piensan que seguramente no habrá ese distanciamiento físico apropiado, mucho menos el uso del cubreboca, y creo yo que será un evento masivo, importante, que sin duda derivará en un mayor número de casos, sobre todo en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, donde, de acuerdo a los datos, pues sigue siendo el departamento que más casos de personas infectadas está reportando. Doctor Sánchez. Sí, licenciado, fíjese que recordando algo que hablaba el doctor Aguilar hace un momento sobre la institucionalidad, fíjese que muchas personas no hacen caso, como se dice popularmente, o son renuentes al uso correcto de la mascarilla, a tomar las medidas de bioseguridad con una seriedad importante, el distanciamiento, seguir con el distanciamiento físico. Y mire, y es la pérdida de la credibilidad de las autoridades. Dice que creo yo que ustedes bien lo saben, hay una saturación de cadenas nacionales
tratando de informar, pero creo yo que esto más bien es contraproducente, porque la población ha sido todo lo contrario de lo que dicen los gobiernos, y han habido gobiernos donde la persona escucha la cadena nacional, escucha a las autoridades del país y toman medidas y dicen, ok, lo creemos y lo vamos a hacer. Esto es de llevar la contraria. Mire, creo que el hondureño se caracteriza muchas veces por eso. Y el hecho de que las autoridades sigan saliendo a la luz pública, sobre todo la imagen de las autoridades, creo yo que esto más bien genera esa negativa de las personas, porque por esa falta de confianza, la poca credibilidad en que las instituciones, la institucionalidad y los mismos dirigentes de estas instituciones han caído, y obviamente la población hace lo contrario a lo que le están diciendo. Entonces, también esta es una situación que pone en riesgo la vida de las personas, porque, mire, aquí hay que irse, como se dice popularmente, a la raíz del problema, hay que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Mire, creo yo que la falta de valores, la falta de principios, donde la responsabilidad, la honestidad, la seriedad, las conductas, cómo voy a proceder ante cualquier situación, creo yo que esto nos está pasando factura. Creo yo que esto está cobrando vidas, y esto es un llamado, como se diría, a la conciencia de la ciudadanía, del pueblo, que debemos de ser más conscientes por nosotros mismos, por nuestras familias, desprendernos del egoísmo y salirnos de esa área de confort en la cual muchas personas están. Debemos de tomar las medidas con más responsabilidad, con más seriedad, para poder mitigar un poco la cantidad y el número de casos que estamos teniendo en este momento. Y ojalá que las personas que asistan al estadio sean responsables. Mire, no sabemos si van a haber bebidas alcohólicas. La persona que empieza a ingerir bebidas pierde la razón, y esto va a generar una situación. Imagínense si Honduras gana, la euforia que va a haber en ese estadio, y a la salida también del estadio. Creo yo que ojalá que esto no nos cause un impacto importante en esta pandemia, y que las autoridades también tomen las medidas pertinentes para poder controlar esta situación. Tema que voy a consultarles a ambos, y voy a iniciar con el doctor Carlos Aguilar, la secretividad que se está hablando ya en el Congreso de las vacunas, y el problema con Axel López también de los hospitales móviles. Carlos, tú fuiste ministro de Salud. ¿Qué piensas de eso? Bueno, creo que tal como se ha expresado o como ha trascendido en los medios, el día de ayer el Congreso Nacional aprobó un decreto que lleva a mantener en secretividad, cual si fuera una acción de Estado o de seguridad nacional durante, entiendo yo, una década, los procesos de negociación de las vacunas. Es muy probable que esto haya sido más bien una exigencia de las casas farmacéuticas que producen las vacunas, y entendería yo que hay algunos datos que efectivamente las empresas cuidan mucho, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad y algunos otros temas más. El problema es que la población hondureña tiene tan poca confianza en las autoridades, está tremendamente socavada la institucionalidad y la confianza del pueblo hondureño en las autoridades, que esto ha generado una enorme suspicacia. Y si lo agregamos, tal como lo mencionabas, en relación el tema también de los hospitales móviles, el video que circuló de la persona que vendió los hospitales en Miami, todo esto ha generado una enorme indignación, y creo que esto trae como un efecto secundario un rechazo a precisamente adherirse a las medidas que la Secretaría de Salud y las autoridades en general tratan de implementar. En la Secretaría de Salud es una institución que se deriva obligada en tratar de transparentar lo más posible este tipo de actividades. Creo yo que es importante que se aclare el detalle por qué tuvo que ser llevado al Congreso Nacional un decreto que blinde
estas negociaciones. El Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución que tiene competencia en esto y creo yo que esto va a golpear fuertemente la credibilidad y va a generar, reitero, mucha suspicacia, más allá de que probablemente sea una exigencia de la industria farmacéutica. Habría que ver los detalles de esta secretividad, puesto que ya llevamos 6, 7 meses en este proceso de vacunación y si además incluye a todas las casas farmacéuticas. Recordemos que pues, Honduras ha recibido donaciones, otras han sido adquiridas por el mecanismo COVAX a través de la OPS, pero no hay duda de que esto será un tema muy difícil y poder sostener esta secretividad también, yo sé que generará también una fuerte contradicción en el Congreso Nacional y en las fuerzas políticas, sobre todo de cara al proceso electoral que estamos ya en la recta final. Doctor Sánchez, ¿comentarios sobre esto? Mire, coincido con el doctor Aguilar, creo yo que, y son 10 años que coincide con la situación de las patentes. Recuerde que las patentes en todo aspecto duran 10 años y ojalá que sea esa situación que es generada por el fabricante de las vacunas, donde una de las condiciones que pone es la confidencialidad que el tema de vacunas requiere, y esto no solo ha sido para Honduras, sino que para muchos países. Esperemos que esa sea la línea. La situación, como lo menciona, es el hecho de la poca confianza que tienen nuestras autoridades, de la falta de credibilidad, la incertidumbre que se ha generado en la toma de decisiones en cuanto al manejo de la pandemia. Creo yo que esto es lo que va a generar esas dudas y generan esas dudas con respecto a esta ley de secretividad que va a durar 10 años. Como le menciono, espero que sea por parte del fabricante el que haya puesto estas condiciones para poder proveer a nuestro país de las vacunas. En el tema de los hospitales móviles y de la persona que los vendió, creo yo que las autoridades gubernamentales deben de ser más exigentes en la línea investigativa y solicitar nuevamente y saber si realmente se hicieron las gestiones internacionales para proceder legalmente contra esta persona. No hemos sabido, no ha habido un comunicado oficial desde que se publicó este video con la aparición de esta persona en Miami, y creo yo que el tema de los hospitales móviles, que da la historia, es uno de los grandes fiascos que ha tenido el manejo de la pandemia, y esto no lo podemos olvidar porque si vemos la dimensión de un poco más de 47 millones de lempiras que se invirtieron en ellos, la publicidad que se le dio a los mismos, inclusive utilizando imágenes de otras personas para decir que esto era la panacea para manejar la pandemia, caso que no era la realidad y se estuvo diciendo en reiteradas ocasiones que no era. Y creo yo que aquí es donde el gobierno debería de lavarse la cara con este tema y ser un poco más rígido en cuanto a la toma de decisiones para encontrar los responsables de esto. Obviamente no lo ha hecho. Hay 2 personas detenidas en este tema y en otros, pero creo yo que no es suficiente. No, esto no le genera garantías a la ciudadanía que devuelvan la confianza de que se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista institucional. Sí. Bien, voy a hacer una pausa y continúo esta mañana con el doctor Óscar Sánchez y el doctor Carlos Aguilar. Volvemos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, voy a ir en vivo con Shirley Martínez hasta Chamelecón, allá en San Pedro Sula. Ha iniciado la vacunación, Shirley, y el doctor viceministro Roberto Cosenza. Salúdeme a Roberto ahí. Adelante, Shirley.
Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista y por supuesto a sus participantes. Ya estamos ubicados en uno de los barrios más grandes de San Pedro Sula porque se está llevando a cabo una nueva medida de llevar el inoculante a toda la población. Y estamos hablando de una brigada comunitaria. Vamos a escuchar al doctor Roberto Cosenza para que nos amplíe de cómo se llevará a cabo esta dinámica. Doctor, bastante afluencia. Sí, bueno, estamos muy contentos con esta primera actividad que estamos realizando, extramuro, con la población de Chamelecón. Los invitamos a todas las personas que aún no se han aplicado lo que es la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, que acudan. Estamos realizando brigadas integrales, estamos acercando la vacuna, estamos llegando casa por casa a buscar a las personas para que acudan a vacunarse, y de igual forma también andamos con brigadas médicas para hacer un diagnóstico oportuno de aquellas personas que todavía tienen alguna sospecha de COVID-19, poderle realizar una prueba rápida, una prueba de antígeno o una prueba de PCR en caso que el médico lo indique. Importante, doctor, dar a conocer por qué inician con esta nueva modalidad de llevar la vacuna en este barrio. Bueno, es un trabajo extramuro que estamos haciendo en este momento. Sabemos de que hay muchas personas que no han llegado a los megacentros de vacunación. Nosotros hemos estado cumpliendo, trabajando hasta altas jornadas de la noche, esperando que la gente asista a vacunarse, pero estamos haciendo este esfuerzo ya de salir a las comunidades. Cada semana vamos a estar haciendo una programación diferente. Invitamos a las personas a que estén pendientes y a ustedes como medios de comunicación que han hecho una campaña grande en apoyarnos, en transmitir esta información para que las personas acudan, y lo estamos viviendo en este momento, que han acudido masivamente las personas a poder recibir la vacuna contra la COVID-19. Nos alegra ver personas de la tercera edad, que sabemos que son personas vulnerables, y que aquellas personas que aún no han recibido ni una dosis de vacuna son las personas que tenemos ingresadas en los hospitales, que están falleciendo. No logramos disminuir el número de personas fallecidas por COVID-19, y por eso nosotros estamos buscando a salvar más vidas haciendo este trabajo comunitario que se requiere. Muchísimas gracias por la participación del doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud, quien en toda esta campaña pues no solamente ha delegado, sino también ha acudido a cada jornada e incluso se ha apostado con el personal de salud para vacunar a la población, donde observamos todo tipo de edades aquí ya presentes en el barrio Chamelecón. Mi contacto es de la ciudad industrial. Yo retorno con usted, licenciado. Buenos días. Gracias, Shirley. Estas acciones yendo a los barrios, ¿qué piensas, Carlos? Creo que son actividades que tienen que verse reflejadas en un descenso, ojalá, en el número de casos. Creo que hay que incrementar este tipo de acciones y llegar a los lugares donde la gente necesita vacunarse. Yo creo que el esquema de organizar en ciertos lugares y que la gente acuda son buenos, pero creo que se debe de, reitero, innovar y llegar hasta donde sea posible, es decir, acercar la vacuna al ciudadano. Hay muchísimas razones de tipo social, de tipo cultural, de tipo económica, por el cual muchas veces la gente no acude a estos centros de vacunación. Escuchábamos unos televidentes, Raúl, quejarse, por ejemplo, de la desorganización, del exceso de burocracia para vacunar a las personas. Probablemente algunos lugares incluso no sean accesibles, no hay transporte, hay una serie de condiciones. Por eso creo que en la medida que estas actividades se hagan en lugares de fácil acceso a la población, donde incluso se pueda llegar a lugares donde la gente incluso se pueda vacunar en la casa, como se ha hecho en otras actividades, debe de considerarse. Creo que Honduras no se puede dar el lujo de esperar llegar de manera espontánea a esas cifras importantes, sino que tenemos que ser más proactivos. Ojalá que estas actividades se sigan realizando y que rápidamente y de manera simultánea esto se pudiera hacer en el resto del país. Sí, doctor Sánchez, ¿qué piensa usted? No, es una medida extraordinaria. Creo yo que el acercar la vacuna a la población es una estrategia
importantísima, dado la idiosincrasia de nuestra población y el comportamiento que está teniendo la misma, y así como los casos que están suscitando a nivel nacional. Creo yo que esta medida debe multiplicarse en todos los municipios, en todos los departamentos de Honduras. Creo yo que esto debe ser un ejemplo para que las autoridades, junto con las autoridades locales, involucren a todo lo que es el personal de salud, como se le dice, a las fuerzas vivas de cada municipio, de cada barrio, a los patronatos, para que esto sea multiplicado y estas actividades de llevar la vacuna a la población, pues sea el denominador en este momento para tratar de mitigar y bajar el número de contagios que tenemos, y acompañadas también, tal como lo mencionó el doctor Cosenza, de las brigadas, donde si alguna persona no solo que asista a vacunarse, sino que se busquen casos, se hagan los tamizajes, porque esto también ha sido una de las valencias que ha tenido las autoridades en cuanto, y es el número de pruebas que realizan a diario. Mire, si recordamos, en Honduras nunca hemos llegado a las 5,000 pruebas diarias. Hace muchos meses no tenemos los datos de cuántas pruebas realmente se están realizando en el país de manera clara y concreta. Hay un poco de desinformación, y creo yo que sumado a las brigadas y al acercamiento de las vacunas va a ser una enorme medida que poco a poco y de manera progresiva debemos de ver ese resultado, y el resultado será la disminución de casos que se vean en todos los lugares donde se instale este tipo de actividades. Sí. Doctor, ¿qué viene ahora? Viene un nuevo gobierno. Estamos hoy es 7 de septiembre. Octubre, noviembre, 2 meses para las elecciones. 8 es hoy, me dije. Te equivocaste. Estamos equivocados. Gracias, Cari. ¿Qué viene? ¿Qué proponen esos que andan queriendo ahí ser presidentes? ¿Y qué propone doña Xiomara? Que hay 2 mujeres que aspiran a ser presidentes. Ajá, ¿qué viene, Carlos? Bueno, creo que nos enfrentamos probablemente al más grande reto en términos de salud en el último siglo, pienso yo, y la propuesta en salud de los partidos políticos se convierte, me parece a mí, en quizás la propuesta más importante y que el pueblo hondureño debe de analizar con sumo detenimiento. Creo que ese cambio de paradigma respecto a cómo vemos la salud debe de ser, repito, quizás el eje transversal más importante. Como decíamos al comienzo, más de 10,000 hondureños, cerca de 10,000 hondureños han perdido la vida, cientos de miles de empleos perdidos, es decir, la pandemia ha logrado terminar de destruir la débil economía del pueblo hondureño. Por lo tanto, desde mi punto de vista, las propuestas en relación a si la salud deberá ahora ser considerado un derecho humano y si nosotros como sociedad vamos a exigir al nuevo gobierno un cambio en el sistema de salud donde la cuestionada, por ejemplo, nueva ley de seguridad social o de protección social será derogada como amplios sectores de la sociedad hondureña están planteando. Creo que nos enfrentamos entonces a una situación muy compleja. Particularmente creo que el mal manejo de la pandemia y el saqueo que hubo de las instituciones que tenían fondos destinados al manejo de la pandemia va a hacer que las propuestas políticas tienen que apuntar indudablemente a un cambio en el sistema de salud. Considerar la salud, yo me atrevería a decir incluso que tendrá implicaciones tan importantes como cambios en la Constitución para garantizar ese acceso a los servicios de salud, lograr finalmente el acceso universal a los servicios de salud y, lo más importante, evitar al máximo dentro de
la propuesta que hay y que ya está aprobada de esta ley marco de protección social, que exista una discriminación, que exista un mecanismo que actualmente hace que los hondureños tengan que sacar dinero de su bolsillo para pagar su atención en salud. En los hospitales públicos, en los centros de salud, si usted llega y necesita hacerse un examen de sangre, si se necesita sacar el carnet, si necesita sacar medicamentos, si llega una señora a tener a su bebé, usted tiene que pagar. Carlos, un sistema de salud privatizado, Raúl, y me parece a mí que vamos para allá. Vaya, pero explícame algo. Tú que trabajas en el tórax, que ha atendido muchísima gente, pero muchísima gente también ha muerto en el tórax. ¿Qué se necesita cambiar, Carlos? Primero, creo yo que debe de retomarse y debe de dársele a la Secretaría de Salud el rol rector que siempre y constitucionalmente así dice debe de tener. Lo vimos en la pandemia, todavía al día de hoy no se sabe quién está al frente de las estrategias, aparecen funcionarios, aparece SINAJER, aparece la Cancillería, no se sabe con exactitud a dónde reside el liderazgo. En segundo lugar, Honduras debe de proponer y debe de tratar de implementar un nuevo sistema de salud. No podemos seguir apostando exclusivamente a la medicina asistencialista. Honduras tiene décadas de no tener una inversión de la magnitud que se necesita en atención primaria en salud. Mientras cientos de miles de personas no tengan acceso, por ejemplo, al agua de consumo humano, Honduras seguirá en la misma situación epidemiológica, con epidemias de dengue, con epidemias de chikungunya, gente todavía muriendo de tuberculosis, etcétera, etcétera. Es decir, que Honduras debe de tener un cambio absoluto en la manera en que se ha venido tratando hasta ahora los problemas de salud. Sí. Atención primaria en salud y desde luego la rehabilitación de todo el sistema hospitalario. Y lo más importante, Raúl, combatir frontalmente la corrupción que ha hecho o ha socavado totalmente la institucionalidad y poder iniciar, yo diría, desde cero un nuevo proceso de rehabilitación, reitero, del sistema de salud que incluye naturalmente la atención hospitalaria, pero sobre todo la atención primaria en salud, que es la base a la que han apostado todos los países que han logrado niveles de desarrollo más altos que Honduras. Antes de ir con el doctor Sánchez, aquí me escribe el empresario Emilio Hasbun. Me dice: Emilio, buenos días Raúl, te felicito, excelente programa, muy buen análisis y reflexión de los doctores. Pregunta: ¿se requiere tercera dosis o refuerzo para los ya vacunados? Y en la vacuna Johnson, que solo es una dosis, ¿se requiere una dosis más y de cuál marca? Bueno, el refuerzo o la tercera dosis, como se está mencionando, ha sido ya aprobada en algunos países, pero en este momento la normativa dice que únicamente para las personas que tienen problemas o enfermedades asociadas a su sistema inmunológico, pacientes con trasplantes, pacientes con cáncer, es decir, personas que tienen una enfermedad de base de su sistema inmunológico. El personal de salud ya en algunos países están recibiendo la tercera dosis, que generalmente se aplica entre 6 a 8 meses después de la segunda dosis. En relación a la Johnson, no hay todavía una claridad sobre esto. Algunos centros están proponiendo inclusive una dosis de otra marca, de otro tipo de vacuna, pero probablemente nos estamos acercando a la necesidad, sobre todo por la presencia de estas variantes, de una tercera dosis. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a los países desarrollados que todavía no implementen esta tercera dosis en aras de la solidaridad con los países donde hay todavía millones de personas que no han recibido ni siquiera una tan sola dosis. Así que hay que tener algo de prudencia para aplicarse todavía esta tercera dosis. Doctor Oscar Sánchez, la llegada de un nuevo gobierno, esto de las vacunas. Adelante, por favor. Sí, licenciado. Mire, fíjese que Honduras tiene un reto histórico para estas campañas electorales y para toda esta fiesta cívica que representa elegir un nuevo
gobierno. Creo que Honduras y la población hondureña apta para tiene un reto. Y todo debe generar conciencia de saber elegir a las personas que den propuestas. Porque mire, algo que debemos de observar es qué propuestas nos están dando para mejorar nuestro país, para hacer los cambios pertinentes. Porque mire, debemos de dejar el ataque, debemos de dejar la crítica destructiva que se está escuchando con mucha frecuencia y hay poca propuesta de parte en las campañas políticas. El sector político realmente ha dedicado más al ataque, más a la crítica, que a realmente generar propuestas que nos brinden la esperanza de que Honduras salga de todo lo que estaba aconteciendo y de lo que nos han hundido a lo largo de los años. Creo yo que este bicentenario, como bien lo vamos a alcanzar justo en unos días de la independencia, creo yo que debe ser histórico. Honduras debe de cambiar. Como bien lo dijo el doctor, creo yo que la salud y la educación, estos dos rubros fundamentales para nuestra Honduras, deben de ser una situación tomada con mucha seriedad de parte de los candidatos a cargo de elección popular. Tienen que ser conscientes y deben de darnos propuestas que brinden una solución y un camino hacia los cambios que Honduras necesita para que tengamos una mejor salud y una mejor educación. Y eso no lo estamos viendo. Mire, creo yo que el primer paso para mí es la derogación de la Ley Marco de Protección Social, que lo que ha hecho es tercerizar la salud, le ha dado a personas particulares el manejo de la salud. Lo estamos viendo en estas descentralizaciones donde fundaciones están manejando centros de salud, están manejando hospitales y realmente las decisiones no están tomadas de manera colegiada. Como bien lo dijo el doctor Aguilar, no sabemos quién está manejando esta pandemia, no tenemos una persona clara, porque de repente aparece una persona, aparece otra, de otras instituciones que no tienen nada que ver con la salud. Y creo yo que el nuevo gobierno debe de elegir a las personas correctas para el puesto correcto. No podemos estar poniendo encargos políticos a políticos, debemos de ser más técnicos. Honduras debe de asumir un reto, y es el reto de poner a sus mejores hombres. Creo yo que la población debe de quitarse ese velo. Mire, Honduras está muy polarizada desde hace mucho tiempo en muchos temas, y creo yo que es el momento de que el hondureño debe de reflexionar para generar un cambio de propuestas. Y creo yo que el futuro de Honduras está en la clase política en este momento. Ellos tienen que tomar decisiones claras y darnos propuestas claras de los cambios que tiene que generarse en el país. En cuanto a las vacunas, como bien lo mencionaron, mire, en el caso de la Johnson, todavía no hay estudios que digan si se va a poder aplicar una siguiente dosis. En muchos países ya el booster o la llamada tercera dosis se está aplicando al personal de salud y a la población vulnerable, a la que está con situaciones de inmunocompetencia, donde su sistema inmunológico puede estar comprometido, o personas con alto riesgo de enfermedades preexistentes. Y creo yo que tarde o temprano vamos a llegar a ese momento de la aplicación de la tercera dosis. De hecho, Estados Unidos, a partir del 20 de noviembre, iniciará la campaña de aplicación de tercera dosis en cierta población. Y creo yo que ese es un camino que va a venir. Ese es algo que creo yo que no se va a poder evitar. Tarde o temprano llegaremos a la aplicación de la tercera dosis. Obviamente, como lo menciona el doctor Aguilar, debemos de ser prudentes en este tema, porque creo yo que después del octavo mes ya se va a poder aplicar otra vacuna diferente a la que se pudo aplicar, pero tenemos que esperar más información. De hecho, ahorita hay una situación bien particular. La OMS le está pidiendo prudencia a muchos países en cuanto a la aplicación de la tercera dosis, pero hay países que no están tomando esta recomendación y lo están haciendo. Creo yo que debemos de esperar y seguir. Creo yo que lo más importante en este momento son las medidas de bioseguridad para toda la población, evitar la aglomeración, el distanciamiento físico,
Y esa va a ser esta es nuestra herramienta en este momento. Es la mejor herramienta que tenemos mientras se toman estas decisiones, mientras llegan esas noticias o esa autorización a nivel mundial. Pero yo creo que esto, más que una autorización, más que estudios, va a ser una decisión de país para que llegue a aplicarse una tercera dosis. Sí, aquí unas anotaciones que me mandó Carlitos Zelaya. ¿Caso de hongo negro o hay otras enfermedades oportunistas del COVID-19? Sí, sí las hay. El caso del hongo negro, bueno, ya se ha explicado que se trata justamente de eso, de un hongo, mucormicosis se llama, que lo conocemos desde hace muchos años. También hay otras complicaciones muy importantes, hay otras enfermedades infecciosas, en el caso de los hongos también. Personas que utilizan esteroides durante mucho tiempo pueden desarrollar no solo este hongo negro, sino otro hongo como la cándida. Es un hongo muy, muy conocido. Repítame eso, doctor. Las personas que... ¿Qué es la cándida? Sí, la cándida es una especie, es un hongo que a menudo se presenta como una complicación en las personas que utilizan esteroides. Voy a decir el nombre porque es así muy conocido. Por ejemplo, la dexametasona es un medicamento que ha demostrado servir o ser de mucha utilidad en pacientes con COVID moderado a grave. Pero también hay otras enfermedades no infecciosas como complicaciones del COVID y muchos asociados a los medicamentos. Los mismos esteroides, nuevamente, en el caso de la dexametasona, han hecho que muchas personas desarrollen o se manifiesten ya con diabetes, es decir, con elevación del azúcar en la sangre, que se conviertan en personas con hipertensión arterial y otras enfermedades asociadas a los efectos de los esteroides. Debo también decir que las complicaciones o las secuelas del COVID son amplísimas. Afectan desde problemas tan comunes como trastornos en el sueño, la ansiedad, la depresión, la fatiga crónica, hasta problemas, los conocidos, la pérdida del olfato y del gusto. Hay personas que llevan semanas o meses con este trastorno y probablemente, y la más grave, lógicamente, me parece a mí, son las lesiones pulmonares, las cicatrices que deja la neumonía grave en los pulmones de los pacientes, muchos de ellos con oxígeno todavía en casa después de varias semanas o meses de haber sido dados de alta de un hospital. Aprovecho para recomendar o sugerir a las personas que tengan secuelas del COVID hacerse revisar por un médico, doctor, que tenga experiencia para poderse tratar estas complicaciones. Sobre ese punto, una amiga me contó que le costaba levantarse y el esposo de una amiga mía, diputada, me dijo que en la mañana ella también, como que cuando un carro no quiere encender, esas son secuelas, ¿no? Son secuelas del COVID. La fatiga crónica es una de las, yo diría, de las más frecuentes. Alguien me comentaba o me hacía ese ejemplo como la batería de un teléfono celular, muchas veces que durante las primeras horas de la mañana hay algo de energía, pero a partir del mediodía la persona empieza a sentirse sumamente débil y muchas personas son incluso incapaces de volver a trabajar. Hay que hacerse revisar. Muchas personas recuperan su estado de salud cuando entran en un programa de rehabilitación pulmonar o rehabilitación física. Y sí, definitivamente, bueno, de hecho está descrito lo que se conoce como COVID prolongado o secuelas asociadas al COVID que pueden ser de larga duración. Doctor, sobre esto, doctor Sánchez. Mire, fíjese que lo de las consecuencias o las secuelas de COVID es claro. Ahorita que el doctor Aguilar la mencionaba, yo fui víctima de COVID también, estuve hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. La fatiga crónica y el insomnio para mí son una de las secuelas que más impacto me han tenido. Después de, incluso yo tuve una neuralgia secundaria también que me duró casi 4 o 5 meses. Fue difícil erradicarla. Y algo muy importante que mencionaba el doctor, las enfermedades oportunistas. Mire, yo tuve una infección oportunista intrahospitalaria también
debido al uso de los esteroides. Creo yo que todas estas infecciones, como lo mencionó el doctor, la mucormicosis, la candidiasis oral sobre todo, son las infecciones que se dan a raíz de las altas dosis que se están utilizando para contrarrestar el proceso inflamatorio sistémico al cual es sometido el paciente que una vez cae en una condición de moderada a severa en COVID, y obviamente esta necesidad del uso de esteroides pues también vulnera el sistema inmunológico y lo deprime. Y esto pues abre la ventana para que estas infecciones sean frecuentes, y hay que tener mucho cuidado con el uso de los esteroides. Tienen que ser recomendados por un médico. Ojalá que las personas que nos están escuchando, si van, asistan al médico. Y aquí algo importante que mencionaba el doctor, y eso a mí me ayudó mucho, y es la cuestión de la terapia física y respiratoria que se puede dar en el post-COVID. Y creo yo que esto genera una situación de mayor recuperación, y esa es una recomendación a todas las personas que tienen alguna secuela o que están sufriendo alguna secuela de COVID, que asistan al médico, que le hagan saber al médico, y que si se pueden someter a un proceso de terapia de recuperación, créanme que eso le va a generar mucha ayuda, mucho apoyo, y es a través de esa vía que uno recupera rápidamente la condición física, la condición respiratoria sobre todo, es la que más impacto se tiene, y creo yo que ahí se genera una situación, y ahí es donde las estrategias, creo yo que el Seguro Social en particular creo que lo está haciendo muy bien. Ojalá que la Secretaría de todos estos pacientes que están hospitalizados en hospitales públicos se les dé una referencia. La Teletón está haciendo campañas referentes a la terapia de recuperación de los pacientes post-COVID, y creo yo que esta línea debe de seguir fundamental para que esto sea una realidad y podamos salir también de ese COVID prolongado que menciona el doctor y de las secuelas que existen actualmente. Doctor, tengo unas diapositivas. Gary, por favor, que el doctor Aguilar, si nos explica, doctor. Sí, efectivamente, esta es una imagen bastante elocuente. Acércasela, Evo, porque ya el doctor no mira andiña. Bueno, no, óigame, Carlos me contó que tenía 22 años cuando se le fueron las luces en la universidad. Acércaselas a él, Evo. Las consecuencias, efectivamente, de el COVID-19 en el largo plazo son realmente increíbles. Vemos cómo prácticamente todos los órganos pueden verse afectados y las personas tener manifestaciones en el largo plazo. Una gran cantidad de personas quedan con secuelas, y aquí vemos, por ejemplo, el dolor de cabeza, casi el 60% de las personas, trastornos de la memoria, la fatiga, como decíamos, la pérdida de la audición. Un dato o un síntoma que he visto con mucha frecuencia es la sudoración. Las personas quedan con un trastorno muchas veces inespecífico e inexplicable, dolores en las articulaciones, trastornos, como decía el doctor Sánchez, pulmonares, que se manifiestan básicamente por sensación de falta de aire. Muchas personas antes lograban salir a caminar, salir a pasear sus mascotas, ahora no pueden hacer eso. Bueno, estas personas necesitan entrar en un programa de rehabilitación, y coincido con el doctor Sánchez, el Seguro Social lo está haciendo bastante bien. Pienso también que el Hospital San Felipe con su departamento de rehabilitación tiene también muchas opciones, pero lo importante de esta imagen es poder destacar y poder mostrar pues gráficamente cuántos órganos y cuántas molestias en el largo plazo pueden verse como consecuencia del COVID-19. Es importante por eso acudir a un profesional de la salud que le pueda identificar y ver, por ejemplo, cómo, miren los porcentajes de los síntomas que pueden quedar en el largo plazo. La fatiga, como decíamos, el dolor de cabeza, los trastornos emocionales o psicológicos, la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño, dolor inexplicable. Son una gran cantidad de problemas
y por supuesto hay unos más graves que otros, pero lo importante, reitero, es saberse atender y poder reconocer si la presencia de estos síntomas son consecuencia del COVID-19 y tratar de que nuestros pacientes se recuperen lo más pronto posible y evitar al máximo las secuelas permanentes y que esto tenga un impacto en la vida personal, familiar y laboral de la persona que ha sufrido COVID-19. ¿Comentarios, doctor Sánchez? Sí, efectivamente. Mire, las secuelas a largo plazo y todo lo que estamos viendo es un abanico de situaciones. Y como dijo el doctor Aguilar, mire, cada persona que tenga algo nuevo que no tenía antes y fue víctima de COVID debe de hacerse evaluar por un médico para determinar si esto realmente es una situación dada por el COVID. Y mire, estamos viendo casos. Fíjese que yo tengo el personal de enfermería, compañeras de trabajo ahí en el hospital que se quejan mucho. Mire, fíjese que recuerdo ahorita arritmias cardíacas. Tengo compañeras que se quedaron con la arritmia, compañeras que se quedaron con esa fatiga. Inclusive tenemos colegas que están padeciendo no solo de insomnio, sino que de ansiedad, de estrés, de depresión. Inclusive ese insomnio no solo le genera la falta de sueño, sino que al momento de dormir hasta pesadillas. Créame que es una gama de efectos que particularmente afectan a las personas post-COVID y cada persona tiene una realidad en esto. Cada persona manifiesta situaciones diferentes, efectos diferentes, y creo yo que es ahí donde también no debemos descuidar. Qué bueno, licenciado Raúl, que tocó este tema, porque fíjese que es un tema que no está siendo muy dramático, digámoslo, no está siendo muy bien enfocado en relación a apoyo, a apoyar a la población que fue víctima de COVID, porque créanme, hay muchas personas que tienen efectos a largo plazo secundarios y siendo o no han buscado ayuda, y este es un momento importante para que estas personas que tienen algún síntoma que nunca lo habían tenido antes o previo al COVID y lo están teniendo, busquen el médico. Doctor Óscar Sánchez, yo le agradezco su participación esta mañana. ¿Qué le dice a la gente que va a ir al estadio hoy? Porque increíblemente hoy mínimo 18,000 personas van a estar en un estadio en un país tan pobre como nosotros, donde no hay triajes, no hay hospitales, no hay pruebas. Se ha vacunado, pero no se ha vacunado a la gran población, porque somos un país pobre. Pero la Mara hoy va a ir a chupar, a celebrar el empate o el gane de la selección. Ojalá que no perdamos, porque a mí me gusta el fútbol, a Carlos también, pero yo no iría al estadio. Yo que tengo opción de poder decirle a César que me ayude a ir a un puesto en el estadio, no voy. Mejor en casa. Me da miedo, de verdad me da miedo. Yo salgo de aquí y me voy a encerrar. Le voy a contar, doctor. Carlos y yo fuimos compañeros de colegio. A este le pegó COVID y yo le hablaba preocupado. Y un día me dijo, estoy jodido, me duele todo. ¿Te acordás? Sí, claro. Y yo estaba pendiente porque Carlos vive en Valle de Ángeles, entonces yo pasaba llamándolo y estaba preocupado porque a Carlos fue de los primeros que le dio COVID. También vi a Chano Rivera, ¿te acordás que estaba sí. bien afectado? Pero hay gente que no cree, en Tela dicen que el mar se lleva el COVID. Entonces hoy, la gente que va a ir al estadio, ¿qué se hace, doctor? Mire, creo yo que lo primero que tiene que haber es control de parte de las autoridades al momento de ingresar al estadio. Mire, va a ser inevitable. Esto es una situación inevitable. Si bien es cierto, el aforo del estadio está pactado para 18,000, creo que no va a ser ese número. Creo que va a haber un poco más de 18,000 personas y va a ser, mire, controlar 18,000 personas, créame que para las autoridades va a ser imposible. Creo yo que la responsabilidad en esta situación es individual, es personal. El que decida ir al estadio, creo que lo más prudente es no ir, obviamente, pero el que va a asistir al estadio
que por favor asista porque está garantizado que está vacunado en primer lugar. En segundo lugar, que evite las aglomeraciones. La situación es ir a disfrutar de un partido y creo yo que deben de buscar las áreas donde menos contacto o aglomeración haya. Pero lastimosamente las personas, entre más euforia hay, esta euforia se multiplica y créame que va a ser sumamente difícil el control. Y creo yo que la responsabilidad va a ser individual. Cada quien va a tener esa situación en sus manos. Doctor, lo interrumpo porque me dice un amigo aquí, yo tomo ivermectina, por eso voy a ir al estadio. Y también Wilmer Barahona, que está enfermo, me dice, muy bueno, yo estoy con COVID, me doy cuenta de muchas cosas. Espero que Wilmer se recupere pronto. Pero esta persona que me dice que tomando ivermectina puede ir al estadio y no tiene problemas, ¿es cierto eso, doctor? Mire, doctor, la ivermectina al principio... Gracias por lo, doctor. Hubieron... bueno, licenciado, y al doctor Aguilar, mire... Doctor Edgardo. Mire, esto de la ivermectina, este tema al principio, si bien es cierto, fue utilizado para el COVID, pero mire, ya hay estudios que revelan que no es un medicamento preventivo. No es un medicamento que realmente venga a prevenir. Y mire, aquí hay algo que tomar en cuenta. Ojo con esto. El virus original que nos atacó el año anterior y lo que nos está atacando en este año y en este momento es totalmente diferente. Es un virus mutado, es unas nuevas variantes. Y probablemente la ivermectina no tenga el mismo efecto que tuvo en aquel momento. Ojo con eso. Eso es muy importante. La evidencia actual es que la ivermectina tiene poca claridad y pocos argumentos para manejar o prevenir el COVID. La mejor prevención está en el cuidado personal, en la bioseguridad, no en medicamentos. Ojo con eso. Eso pasó igual con la hidroxicloroquina, que al principio se tomaba como preventivo. También se dieron cuenta que no era realmente una situación de prevención. Pero digo que tenemos que tener cuidado en la información, tenemos que tener cuidado en manejar estos temas porque son importantes. Y esto, un llamado a la población que tenga cuidado con la automedicación. Creo yo que hemos visto mucha automedicación, muchas recomendaciones con pocos argumentos y creo yo que debemos de ser serios y formales en esto y no podemos confundir a la población. Y este es un llamado a las embarazadas, que se vayan a vacunar, que asistan a los centros de vacunación, a los médicos, por favor, apoyemos a las personas orientándolas a que asistan a la vacunación. No podemos montar una campaña y a la población que no está de acuerdo con la vacunación, por favor, cuídese, pero también trate de dar esa idea de que la vacuna tiene situaciones adversas. Debemos de vacunarnos si no ponemos en riesgo nuestra vida. Oscar Sánchez, presidente del Colegio Médico Capítulo San Pedro Sula, por su participación esta mañana en la entrevista. Gracias, doctor. Doctor Aguilar, recomendaciones finales. Nos vamos. Bueno, naturalmente pedirle a las autoridades, al gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Seguridad Social, redoblar esfuerzos para que las campañas de vacunación sean más efectivas, más inclusivas, simultáneas y masivas, para que la población hondureña pueda recibir este beneficio, este derecho, y bueno, como sociedad también exigir transparencia, exigir una mayor acción en este tema. Creo que hay enormes retos y es precisamente la autoridad quien se deviene obligada en mejorar sus esfuerzos para atender a la población hondureña. Y desde luego al ciudadano, a la ciudadana, vacunarse, cuidarse mucho, no crea que la ivermectina le va a proteger. Está demostrado que la ivermectina no sirve para prevenir ni para tratar el COVID. Ese mensaje de ese aficionado realmente refleja la desinformación terrible que hay. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, de la que Honduras es parte, tiene la ivermectina como un medicamento. Sé que hay quienes todavía, a pesar de la contundente evidencia científica, la siguen recomendando. Mi recomendación es que mejor se vacune, que use el cubreboca y sobre todo
el sentido común. No vaya a lugares donde se pueda infectar, no se quite el cubreboca. Y bueno, Raúl, a propósito que comenzamos el programa hablando de fútbol, ojalá que ganemos. Siempre a alguien con tu experiencia le pregunto qué va a pasar hoy en el partido. Me leíste la mente porque yo te iba a preguntar, ay, ¿cómo quedamos hoy? Yo pienso que Honduras va a empatar el día de hoy. Pues si empatamos, yo pienso también que si no perdemos, ese es el mejor equipo de la eliminatoria que vamos a jugar hoy. Y vienen desesperados porque empataron con Canadá en Estados Unidos. Sí. Empataron en El Salvador, pero aquí peligroso. Yo con un empate me conformo. Bueno, esperemos que sí sea. No, por supuesto. Y sobre todo que, bueno, ver el fútbol siempre como esa válvula de escape que tiene el pueblo hondureño, pero ojalá. Dale un consejo a la gente que va a ir al estadio. Bueno, el consejo sería verlo desde la casa, pero si usted ya decidió ir al estadio, trate de no quitarse el cubreboca o evite que la gente, si usted está ahí, que alguien se le acerque demasiado. Usted no sabe si el que está ahí está vacunado o no. Recordemos que las personas vacunadas se pueden infectar. Creo que eso será lo más importante y creo que no hay algo que proteja más que el cubreboca. No se la quite, por favor. Y ojalá podamos gritar los goles de Honduras con el cubreboca puesto. Gracias, Carlos, por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Mi amigo Carlos Aguilar, uno de los mejores neumólogos de este país. Marlon, te saludamos a Marlon Breve a la distancia, que también parte de nuestro equipo de amigos personales que tenemos. Bien, me voy a un rápido resumen noticioso. Víctor, ¿qué hace la Fuerza Antimaras y Pandillas, Víctor? Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista, y precisamente Mario Fu, portavoz de esta unidad, nos da a conocer detalles acerca de estas operaciones con resultados que se han dado en las últimas horas. Mario. Un gusto poder saludarle, licenciado. Saludos a los compañeros y a los invitados de la entrevista. Queremos informar a la población hondureña que, siguiendo la línea operativa estratégica que lidera Fusina en todo el país, desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la Fuerza de Tarea Interinstitucional Subordinada del Departamento de Olancho, en las últimas horas se ha logrado concretar una operación, esto en el municipio de Juticalpa, exactamente en la comunidad de La Concepción de este municipio, donde se le dio captura a un miembro de una banda criminal responsable de venir generando de forma indiscriminada el cobro de extorsión en este sector del país. Según lo que han explicado los investigadores, él, haciéndose pasar por miembro de una organización criminal tradicional, amenazaba a sus víctimas, les exigía fuertes cantidades de dinero, las cuales pedía que le depositaran a través de cuentas bancarias de terceros o a través de transferencias, a través, valga el juego de palabras, de las carteras, de las billeteras electrónicas, llámese Tigo Money, y por supuesto dinero en efectivo también él solicitaba. Al momento de ser requerido, se le ha decomisado dinero en efectivo, producto de este ilícito, 3 teléfonos celulares, los cuales se están siendo objeto de minuciosas investigaciones, ya que se presume que estos aparatos telefónicos eran los que él utilizaba para coordinar sus actividades ilícitas. Muchas gracias, Mario Fu, dándonos detalles acerca de estos resultados, de estas operaciones que se han ejecutado en las últimas horas y también de otras que están desarrollando en diferentes puntos del territorio nacional. De esta forma, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Reacciones sobre la secretividad aprobada ayer en el Congreso Nacional sobre compras de vacunas Pfizer, que el doctor Carlos Aguilar habló hace un momento. Buenos días, Raúl. Efectivamente me encuentro con el doctor Fidel Barahona. Doc, lo que ha ocurrido en la Cámara Legislativa en las últimas horas, se ha escondido, como quien dice, la secretividad de la fórmula. ¿Cómo lo ve usted como galeno, como profesional de la medicina, esta acción en la compra de esta vacuna de la Pfizer? Bueno, miren, no solamente lo de la fórmula. Yo estoy de acuerdo de que, por ejemplo, las empresas dueñas de la patente de esas vacunas, pues traten de protegerla, ¿verdad? Aunque es primera ocasión que se da. En otras circunstancias no se había dado eso, sino que simple y sencillamente se vendía el producto, se hacían contratos, pero no iba este ingrediente. Lo que pasa es que ahora hay que recordar que estas vacunas han sido aprobadas de emergencia y no tienen una aprobación definitiva por parte de la FDA. Entonces ellos están tratando de proteger sus intereses y en algún momento exigen pues que
que hay algún nivel de secretividad, pero yo pienso que es en algunas cosas. Pero ese decreto, así como está planteado, es en todo. O sea que no se va a poder conocer absolutamente nada de lo que es un contrato. Y cuando ese tipo de cosas se hace en un país donde la corrupción campea y donde tenemos un montón de corruptos y se hace ese tipo de cosas hacia la carrera, principalmente en ese Congreso Nacional en donde se aprueban un montón de cosas tratando de ver cómo blindan a cierto grupo de personas. ¿Le genera alguna duda, Doc? Es que genera definitivamente una duda, porque recuerda que cuando hicieron el contrato con Sputnik no quisieron tampoco publicar el contrato y nosotros lo exigíamos. Bien, muchas gracias. El doctor Fidel Barahona, reconocido profesional de la medicina en nuestro país, dándonos su punto de vista en torno a esta decisión en la Cámara Legislativa de mantener bajo secretividad por 10 años la fórmula para la compra de la vacuna Pfizer. Retornamos con usted, Raúl. Buenos días. Gracias, René. ¿Qué pasa con los maestros, Kimberly? Kimberly. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista, y para abordar el tema me acompaña el dirigente magisterial Daniel Esponda. El tema del presupuesto general de la República abarca el sector educación. ¿Es o no suficiente esta partida presupuestaria? Bueno, cualquier esfuerzo por mejorar las condiciones del sistema educativo son bienvenidas y nos parecen positivos, eso lo debemos de tener claro. Lo que sí debemos de señalar que ese presupuesto es totalmente insuficiente. Según el Plan Maestro de Infraestructura que se publicó en el año 2012, se necesitaban más de 162 millones de dólares para garantizar la repotenciación de la infraestructura educativa a nivel nacional. Eso se hizo hace prácticamente 11 años. Y ese mismo Plan Maestro de Infraestructura señalaba que del 67% de los centros educativos en Honduras necesitaban prácticamente una reconstrucción total. Si partimos de esos elementos concretos a la realidad de este presupuesto, con total autoridad podemos decir, Kimberly, que es insuficiente. Y lo correcto debería de ser que la Secretaría de Educación haga un inventario de la infraestructura educativa a nivel nacional y hacer un plan paulatino de recuperación de los centros educativos para poderlos tener al 100%. Hay un dato espantoso, aquí en Francisco Morazán, de cada 100 escuelas, menos de 15 tienen tubería de agua potable. Bien, muchísimas gracias a Daniel Esponda. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días. Gracias, Kimberly. El canciller de la República, estoy hablando de Lisandro Rosales, confirmó la ampliación hasta el diciembre del 2021 del programa de protección temporal, el TPS, que acoge a más de 46,000 hondureños, lo que es un importante logro para que los compatriotas regularicen su situación migratoria en Estados Unidos. Además, aseguran estar trabajando en un nuevo TPS para los hondureños que se fueron tras ser afectados por los huracanes ETA y IOTA. Buenos días. Se ha venido haciendo el trabajo desde la administración anterior de Estados Unidos. Se le entregó al secretario en aquel momento de Seguridad Nacional, se le entregó al secretario actual, Alejandro Mayorkas, una solicitud. Recordemos que el TPS actual se encuentra en un litigio y este litigio, hasta que no sea resuelto, tiene que hacerse ampliaciones automáticas. Nosotros esperábamos que fuera una ampliación de 18 meses, pero es importante la ampliación que se puede dar. Hay que esperar que sea publicado en el diario oficial de Estados Unidos, el Federal Registry, y después de esto pues ya es oficial. Nuestros ciudadanos, más de 46,000 hondureños que están con el TPS, pues podrán tener un periodo más de permiso de trabajo, una extensión, y esto es importante porque ellos ya tienen un momento importante en sus vidas, más de 25 años de estar en Estados Unidos bajo un TPS, y es importante que algunos de ellos vayan legalizando su manera de estar en Estados Unidos, obteniendo residencias, obteniendo incluso ciudadanías en algunos casos para ellos. Así que es un logro importante. Nosotros seguiremos trabajando en buscar un nuevo TPS para las personas que se vieron afectadas por las tormentas ETA y IOTA, pero esta es una buena noticia que esperamos sea oficializada en los próximos días. Son 15 meses, es una cantidad importante. Estamos hablando del 31 de diciembre del 2022, lo que les da un año más y meses que pueden estar seguros en sus empleos, en sus negocios incluso, porque hay mucho microempresario que está bajo TPS en Estados Unidos y sostienen a muchas familias aquí en Honduras. Es una labor que ellos hacen incansable, pero también ha habido un trabajo importante por parte de organizaciones de hondureños en Estados Unidos, de alianza del TPS y de nuestras embajadas trabajando para buscar esta resolución. Este es un caso que se mantiene en litigio y mientras esté en las cortes se tiene que dar automáticamente la extensión, y pues nos agradamos y nos congratulamos de que sea una extensión hasta
hasta el 31 de diciembre del 2022 porque les da seguridad a nuestros conciudadanos. Nosotros hemos estado trabajando para que ellos puedan hacer su renovación del TPS. Queremos ver cuál es la resolución que se dé en este caso, si automáticamente se extiende, si hay que hacer una nueva aplicación, porque hay diferentes normativas que se dan con cada extensión del TPS. Queremos esperar la comunicación oficial del Departamento de Homeland Security para que podamos informarle a nuestros conciudadanos y ellos se puedan hacer la reinscripción necesaria o automáticamente se renueva el permiso que tienen.